En este próximo video vamos a revisar un ejercicio de programación dinámica, específicamente en la sección de problema de número de empleados. Vamos a ver primero el enunciado del ejercicio y después vamos a indicar cómo es la solución y algunos datos relevantes. Este ejercicio menciona lo siguiente. Un importante proyecto necesita de 5 semanas para su desarrollo. Durante este tiempo, se necesita de trabajadores para apoyar su realización. El Departamento de Recursos Humanos determina los requisitos de mano de obra: 7, 4, 8, 5 y 6 trabajadores para las semanas 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. El exceso de trabajadores que se mantiene en la fuerza laboral se calcula en 2.000 por cada trabajador y semana. Las nuevas contrataciones para cualquier semana involucran desembolsos de dinero para la empresa, estimándose en un costo fijo de 3.000 pesos y un costo variable de 2.500 pesos por trabajador. Si en cualquier semana se despide a un trabajador, los costos asociados se establecen en 1.500 pesos por cada persona que sea desvinculada de la compañía. La pregunta es entonces, ¿cuál es la planilla laboral óptima para el proyecto? Vamos a ir analizando cada uno de los párrafos y vamos a extraer los datos que sean relevantes para el correcto desarrollo de las tablas de programación dinámica en su modelo de número de empleados. Comencemos entonces con el desarrollo. Vamos a revisar en primer lugar el primer párrafo que menciona de los trabajadores y también el número de semanas. Observemos que cada semana tiene requisitos de trabajadores que son específicos. Esto es lo que denominamos con la letra B sub I. Esto se refiere a la cantidad de trabajadores requeridos en la semana iésima. Entonces, en la semana 1 se va a requerir de 7 trabajadores y eso va a corresponder a B1. En la semana 2 se va a requerir de 4 trabajadores y eso corresponde a B2. Lo mismo para el resto. Semana 3, como se requieren de 8 trabajadores, eso corresponde a B3. En la semana 4, similar análisis, y en la semana 5 también. ¿Esto qué quiere decir? Que para que la empresa opere correctamente en las semanas del proyecto, requiere de cantidad de trabajadores específico. En la semana 1, por ejemplo, requiere de 7, en la semana 2 requiere de 4. Lo que sucede en este problema es que, si bien es cierto, existe un requerimiento de trabajadores específico, yo en algún momento podría aumentar la contratación de personas dentro de una semana en específico. Observen que en la semana 3 la cantidad de trabajadores que yo requiero son de 8. Esto podría implicar que a mí, por ejemplo, me sería quizás más conveniente en la semana 2 quizás tener un total de 8 trabajadores contratados en vez de los 4 que aparece. Esto por la sencilla razón que cuando yo contrato personal, esa contratación me genera un costo. Y si yo de alguna u otra manera contrato una mayor cantidad de trabajadores, tal vez yo me ahorre desembolso en contratación de personal. Pero observen que en la semana 2 solamente trabajan 4 personas. Por lo tanto, si yo contrato a 8 trabajadores, esos 4 restantes no van a hacer labores. Esas personas que no hacen labores me generan un costo para mí que es un costo excesivo de tener trabajadores para esa semana. Por lo tanto, no se trata solamente de que en todas las semanas yo contrate el máximo de trabajadores que yo requiera, que es en la semana 3. Por ejemplo, que en la semana 1 yo mantenga 8 trabajadores y en la semana 2 también mantenga 8 trabajadores. Esa puede ser una solución. Pero puede ocurrir que, si bien es cierto, yo disminuyo costos de contratación de personal, si voy a estar aumentando los costos de trabajadores en exceso que vaya a tener en cada semana. En la semana 1, si yo contrato a 8 trabajadores, va a existir uno que simplemente no va a hacer labores algunas. En la semana 2 voy a tener a 8 trabajadores, si deseo contratar a 8,
Por lo tanto, de esos 8, 4 tampoco van a hacer labores. Entonces ya tengo acumulado un total de 5 personas en la suma de las 2 semanas que no van a hacer labores y eso implica un costo de exceso. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a seleccionar la contratación y cómo vamos a mantener a los trabajadores durante las semanas que dura el proyecto. Dicho esto, nosotros podemos ahora asignar ciertos valores para lo que son las alternativas y estas alternativas están denominadas a través de X. Por lo tanto, sea XY el número real de trabajadores empleados en la semana yésima, que es distinto de B sub I, que es el requisito de trabajadores que se van a emplear. El XY perfectamente puede ser distinto del B sub I. Lo que sí tenemos claro es que XY no puede ser un número menor que B sub I, puesto que, por ejemplo, si se requieren de 7 trabajadores en la semana 1, es imposible de que yo contrate a 5 porque las labores no se van a realizar. Entonces, observemos cuáles son las alternativas. Fíjense que B3 es igual a 8. Es decir, que en la semana 3 yo requiero de 8 trabajadores para hacer las labores. Esto me podría dar un indicio de que en la semana 1 quizás no sea conveniente contratar a 7. Podría ser que contrate el máximo, que son 8 trabajadores. Por eso que aparece el máximo por la semana 3, ahí me doy la referencia en el número máximo dentro de las semanas. En el caso de la semana 3, que es 8, entonces una alternativa en la 1 es que yo contrate el número mínimo, que es 7, o contrate el valor máximo, que es 8, y yo mantenga entonces el costo de un trabajador por exceso, más 7 trabajadores que están contratados durante esa semana 1. Como antes no existían trabajadores para el proyecto, en ese momento yo voy a tener que contratar en ese caso 7 trabajadores. Veamos en la semana 2. En la semana 2, el requisito de trabajadores es 4, pero yo tengo diversas alternativas. Yo podría contratar del mínimo, que es 4, y podría contratar hasta el máximo relacionado con la semana 3, que es 8. Por lo tanto, las alternativas siempre en valor positivo, porque estamos hablando de número de trabajadores, son 4, 5, 6, 7 y 8. El 8 recuerden que es el máximo por la semana 3. En el caso de B3, tenemos que se requieren de 8 trabajadores, por lo tanto en X3 tenemos un solo valor, es decir, el número real de trabajadores empleados en la semana 3 debe ser 8. Es imposible que sea 9, porque en ningún momento, en ninguna semana, se requieren de 9 trabajadores. Por lo tanto, siempre voy a estar pagando un costo excesivo y ese trabajador simplemente no va a realizar labores durante las 5 semanas, lo cual es un absurdo. Veamos qué sucede ahora con la semana 4. En la semana 4 ustedes observan que tenemos solamente dos valores, que es 5 y 6. ¿Y eso por qué? Porque ahora la semana 4 está asociada al siguiente valor máximo que aparece en la semana 5, que es 6. Ya no se requieren contratar ni 7 ni 8 trabajadores en la semana 4. ¿Y eso por qué? Porque simplemente esos dos trabajadores, el 7 y el 8, no van a realizar labores algunas durante la semana 4 y durante la semana 5. Por lo tanto, también es un absurdo estar contratando 7 y 8 trabajadores en la semana 4 y en la semana 5. Entonces, el valor máximo ahora está detallado, podemos decir, dentro de la semana 5, que es igual a 6 trabajadores. Por esa razón, en la semana 4, las únicas alternativas posibles son el valor mínimo, que es 5, y el valor máximo, que es 6. Y, por lógica, en la semana 5 se requieren de 6 trabajadores, por lo tanto ese es el único valor posible, que es 6. Entonces, recordemos, B sub I es igual al número de trabajadores requeridos para trabajar en la semana I, mientras que X sub I es el número real de trabajadores empleados en la semana iésima. Ahora bien, veamos el segundo párrafo, que menciona que el exceso de trabajadores que se mantiene en la fuerza laboral se calcula en 2.000 por cada trabajador y semana. Este monto de 2.000 pesos existe siempre y cuando yo contrate una mayor cantidad de trabajadores de la que en esa semana se requiere. Eso implica que
el número real de trabajadores empleados X sub I debe ser mayor que el requisito de contratación de trabajadores, que es B sub I, para que los 2000 tenga validez. Sea lógico pensar en 2000. Eso implica, por ejemplo, que si yo poseo 8 trabajadores contratados y realmente se requieren de 6, entonces yo tengo un costo de 2000 por esos 2 trabajadores excesivos, que es la resta entre 8 y 6. Por lo tanto, 2000 por 2 serían 4000 pesos por exceso de trabajadores. Por lo tanto, si nosotros definimos como C1 el costo de mantener trabajadores en exceso, C1 va a ser igual a 2000, y eso multiplicado por la cantidad de trabajadores contratados realmente menos el requisito de trabajadores dentro de la semana iésima, es decir, XI menos B sub I. Recuerden, esto tiene validez siempre y cuando el XI sea mayor que B sub I. Si es que no, simplemente no existiría costo, sería el costo cero. Veamos el segundo costo. Mencionan ahora que las nuevas contrataciones para cualquier empresa involucran desembolsos de dinero para la empresa. Perdón, las nuevas contrataciones para cualquier semana involucran desembolsos de dinero para la empresa, y estos se estiman en un costo fijo de 3.000 pesos y un costo variable de 2.500 pesos por trabajador. El costo fijo de 3.000 pesos, esto significa que si yo contrato, aunque sea un trabajador, ya existe un costo fijo involucrado. Pero si yo contrato, por ejemplo, 10 trabajadores, 15 trabajadores, 20, el costo fijo se mantiene de 3.000 pesos. Lo único que se modifica es el costo variable, que es 2.500 pesos, ya sea por 10 trabajadores, por 15 trabajadores, por 20 trabajadores, etc. Fíjense la lógica del asunto. Si yo contrato trabajadores en una semana, eso quiere decir que el número de trabajadores contratados en la semana anterior debe ser menor entonces que el número de trabajadores que voy a contratar en esta semana. Porque si fuese de otra manera, no tendría asidero el costo de las nuevas contrataciones. Si, por ejemplo, la semana 2 yo contraté 3 trabajadores y la semana 3 contrato ahora a 5 trabajadores, en esa semana quiere decir que yo contraté a 2 trabajadores adicionales. Eso implica entonces que yo tengo que hacer un desembolso de 3.000 más 2.500 por 2. Y eso me da como resultado 8.000 pesos. Hay que tener mucho ojo en esa parte. Entonces, existe costo de contratación, como aparece en esta diapositiva, siempre y cuando el XI sea mayor que X sub I menos 1. Es decir, la contratación real de trabajadores en la semana actual debe ser mayor que la contratación de trabajadores en la semana anterior. O mejor dicho, más que la contratación, el XI es las personas que están trabajando realmente en la semana. Hay que tener mucho ojo en ello, porque realmente no es la contratación como se define XI, sino que XI es un estado en el que se designa cuántas son las personas que están laborando en esa semana. Por lo tanto, sea C sub 2, en este caso el costo de contratar trabajadores en la semana iésima, si XI es mayor que X sub I menos 1. Eso implica entonces que C2, si XI es mayor que X sub I menos 1, va a ser igual a 3.000 más 2.500 multiplicado por el XI menos X sub I menos 1. Recuerden, siempre y cuando la cantidad de trabajadores laborando en esta semana es mayor que la cantidad de trabajadores que estuvieron laborando o que estaban en la empresa en la semana previa. Si eso es así, entonces este parámetro de C sub 2 es válido. Pero también a nosotros se nos indica que existe otro tipo de costo. Si en cualquier semana se despide a un trabajador, los costos asociados se establecen en 1.500 por cada persona que sea desvinculada de la compañía. Ahora estamos hablando del caso contrario. ¿A qué nos referimos? Supongan que en la semana 1 se contratan a 5 trabajadores. Entonces, la planilla de la empresa es de 5 trabajadores. Pero en la semana 2 se tienen en la fuerza laboral, se cuentan solamente con 3 trabajadores.
Eso quiere decir que se despidieron a 2 trabajadores y por cada uno se tuvo que incurrir en un costo de 1.500 pesos, es decir, 3.000 pesos en total. Este costo de 1.500 tiene validez siempre y cuando el XY, que es la cantidad de trabajadores en la semana actual, que es XY, sea menor al de la semana anterior. Si eso es así, ahí podemos estar hablando de desvinculación de personal, que esto se traduce en nuevamente el costo C2, pero ahora el C2 es válido siempre y cuando tengamos esta condición, que XY sea menor que X sub I menos 1. Si eso es así, entonces el costo C2 va a ser igual a 1.500 multiplicado por X sub I menos 1 menos XY. Si esto es así, entonces se aplica 1.500 pesos por motivos de vinculación por cada personal que yo estoy despidiendo en esa semana. Teniendo ya agrupados los datos, nosotros podemos ahora indicar cuál es el número de etapas. Tenemos que analizar 5 semanas, por lo tanto el número de las etapas son 5. Las alternativas corresponden a XY, es decir, ¿cuántos trabajadores yo voy a tener en la fábrica para esa semana? Todo eso va asociado a lo que es también el B sub I, que es el requisito de trabajadores en la semana. Y los estados es la cantidad de trabajadores que yo poseo dentro de una semana en la semana I-1. Eso ya sería de alguna otra forma un dato que nos ayuda para poder hacer todas las tablas dentro de el problema de número de empleados. Ahí vamos a ver cómo se desarrollan las tablas en este caso. Por su parte, la función recursiva se define como fi de x sub i menos 1, y esto va a ser igual a la minimización de seleccionando la alternativa que tenga la siguiente operación, que es 2000 multiplicado por xi menos b sub i, que es el caso del costo 1, más C2, que puede ser tanto costo de contratación como también costo de desvinculación. Eso va a depender de los parámetros que nosotros utilicemos tanto para el xy como también para el xi-1, más la función recursiva del periodo posterior, que es f sub i más 1 de x sub i. Recordando que si es que nosotros estamos analizando la etapa n, que en este ejercicio es igual a 5, la etapa siguiente no existe, porque estaríamos hablando, en vez de estaríamos hablando de la semana 6. Y como no hay semana 6 dentro de este ejercicio, f6 es igual a 0. Lo cual quiere decir esto, f sub n más 1 de x sub n, que para este ejercicio sería f6 de x5. Como no existe semana 6, automáticamente ese f6 de x5 posee un valor de 0. Teniendo clara la función recursiva, vamos entonces a iniciar el desarrollo de las tablas. Primero, con la etapa e igual a 5. Problema de número de empleados requiere de realización de tablas desde la etapa final hasta la etapa inicial. Por eso que partimos con la semana i igual a 5, en donde f5 de x4 va a ser igual a la minimización de 2000 multiplicado por x5 menos 6, porque b5 es igual a 6, más c2. Como en este caso, si ustedes observan por la tabla, aparece que x4 es menor que x6 y también que x4 es igual a x6, en este caso solamente utilizaríamos para c sub 2 solo la parte de contratación de personal. Es decir, 3.000 más 2.500 multiplicado por x5 menos x4, puesto que tenemos la seguridad de que x5 es mayor que x4, con excepción de cuando x4 valga 6, porque en ese caso es 0. Pero si es 0 no se contratan trabajadores, por lo tanto el C2 es igual a 0. Y como les había mencionado, f6 de x5 es igual a 0, por lo tanto no lo consideramos. La tabla entonces, ¿cómo la desarrollamos? En x4 anotamos que es el xy menos 1. Siempre el xy menos 1 lo anotamos acá. ¿Cuáles son los valores posibles para x4?
el 5 y el 6, que son los datos que aparecen. ¿Y cuál es la única alternativa para x5? El 6. Y el 6 lo anotamos aquí. Recuerden que acá el b5 igual a 6, esto va reemplazando la fórmula de b1. Como b5 es igual a 6, escribimos 6 dentro del parámetro que es xi menos b sub i, en este caso x5 menos 6. Y la solución óptima que va a considerar cuál es el valor óptimo, que en este caso el valor óptimo, recuerden, como es costo, es minimizar los costos. Y después, ¿a qué x5 representa este valor? Por lo tanto, para este caso tenemos que, si seleccionamos x4 como 5 y x5 igual a 6, el valor nos da 5.500 pesos, que es el único valor. Entonces no existe ningún valor mínimo ni ningún valor máximo. Se asume que este es el valor mínimo, por lo tanto, el óptimo es 5.500 y este 5.500 representa x5 igual a 6, por lo tanto x5 es igual a 6. Lo mismo ocurre con x4, 6 y x5, 6. Para este caso el resultado es 0. Como es el único valor, f5 asterisco de x4 es 0 y esto también pertenece a 6. Ahora, ¿cómo sacamos los valores de 5.500 y 0? Para 5.500 reemplazamos x4 y x5 como 5 y 6. Por lo tanto, si hacemos toda la operación de f5 de x4 me queda 2.000 por x5 que es 6 menos 6. Esto me da 0. Más todo lo que es la parte de contratación de personal. Es decir, trabajadores adicionales. 3.000, 2.500 multiplicado por x5, x4, o sea 6 menos 5. Por lo tanto, 3.000 más 2.500 más es igual a 5.500, que es el valor que nosotros tenemos acá. ¿Qué sucede ahora con el valor de x4, 6 y x5 igual a 6? Lo siguiente. Primero, el costo de mantener trabajadores excesivos no existe, puesto que x5 es igual a 6 y 6 menos 6 es 0, por lo tanto todo esto es 0. Pero a su vez aparece 3.000 más 2.500, donde x5 es 6 y donde x4 es 6, por lo tanto esto es 0. Ojo, esta operación no quiere decir de que esto vaya a ser un costo real de 3.000, porque estos 3.000 aparecen siempre y cuando exista contratación de trabajadores. Pero como aquí no existe contratación de trabajadores, el valor es 0. Por lo tanto, el valor es 0 y con ello x5 asterisco es igual a 6, que es la única alternativa. Con esto se termina el análisis de la etapa i igual a 5. Ahora, lo que nos interesa de esta tabla, para hacer la siguiente, es saber cuáles son los valores de x4 y en ese caso también cuál es la columna de solución óptima, tanto f5 asterisco de x4 como también x5 asterisco, porque lo vamos a utilizar dentro de la etapa i igual a 4. Entonces, observemos ahora que tenemos dos tablas. La tabla de análisis actual y la tabla anterior que corresponde a la función recursiva f5 de x4, en donde nos interesan estos parámetros solamente. Aparte, vemos que x3, el único valor posible es 8, y x4, los únicos valores posibles son 5 y 6. Y b4 es 5, por lo tanto, ese 5 se reemplaza dentro de este parámetro. Por lo tanto, observen que el x3 siempre va a ser menor que el x4. Eso quiere decir que yo estoy desvinculando personal, por lo que el parámetro de x2 ahora tiene este valor, 1500 por x3 menos x4, puesto que la única alternativa es solamente de desvincular trabajadores. Aquí aparece que para x3 igual a 8 y para x4 igual a 5 el valor es de 10.000, y para x3 8 y x4 6 el valor es de 5.000. Aquí nosotros podemos hacer ya un análisis. El mínimo valor entre 10.000 y 5.000 es 5.000. Por lo tanto, el x4 óptimo
va a corresponder a 6, puesto que 5000 corresponde a x4 igual a 6. Ahora, ¿cómo se hicieron esos cálculos? Veamos a continuación. Primero, si tomamos x3 como 8 y x4 como 5, reemplazamos dentro de la función recursiva f4 de x3. Tenemos 2000 menos x4 menos 5, es decir, 0. Por 2000, 0. Más 1500, 2000 menos x4 menos 5, que me da 0, y esto me da, por supuesto, un valor de 0. Además, el costo de despido va a ser igual a 1500 menos x3 menos x4, es decir, 8 menos 5, 3. 3 por 1500 me da 4500. Ahora, la función recursiva va a estar asociada con el valor que posee x4. Aquí aparece f5 de x4. Como x4 es igual a 5, entonces yo busco en la tabla anterior el x4 igual a 5 y veo cuál es el valor óptimo para ese parámetro. Y eso es 5500, que se traspasa a esta fórmula de acá. Por lo tanto, 4500 más 5500 me da 10000, que es el valor que aparece ahí destacado con color azul. De esa forma es como nosotros obtenemos 10.000 para x3 8 y x4 5. Próximo número. El próximo número es el siguiente. Tenemos x4 igual a 6. Por lo tanto, reemplazamos dentro de la función recursiva y nos queda, primero, costo de trabajadores excesivos, que sería x4 menos 5, es decir, 6 menos 5, que es igual a 1. 1 por 2, 2000. Más costo de despedir trabajadores, 1500 por x3 menos x4, 8 menos 6 por 1500 sería 3000. Ya tenemos 2000 y 3000, que ya sería 5000. Pero ahora la función recursiva f5 de x4 está asociada a x6. Buscamos en la tabla anterior x4, 6 y vemos que el valor es igual a 0. Por lo tanto, 2000 más 3 más 0 es igual a 5000, que es el valor que aparece marcado con color azul. Próxima etapa ahora va a ser y igual a 3. Por lo tanto, ahora tenemos que utilizar la función recursiva f4 de x3 para hacer nuestros cálculos. Tenemos entonces que ahora, en el caso de x2, existen mayor cantidad de parámetros a considerar, desde el 4 hasta el 8, mientras que x3 igual a 8 es solamente un parámetro. Entonces vamos a tener 5 alternativas diferentes de cálculos. Observen que prácticamente siempre x2 es menor que 8, salvo cuando x2 es 8 y cuando x3 es 8. Por lo tanto, el costo C2 se ocupa en términos de contratación de personal. Por lo tanto, va a ser 3000 más 2500 por x3 menos x2, y el valor acá es 8 ahora, puesto que b3 es igual a 8, y tenemos la función recursiva f4 de x3 en donde solamente existe una alternativa, que es consistente con la única opción para x3 que aparece acá en la columna. Estos son los valores que tenemos aquí. Como no existe comparación, la solución óptima son los mismos valores, por lo que x3 puede tomar una sola solución, puesto que todos estos provienen de esta tabla en donde x3 es igual a 8. Por lo tanto, todos estos valores van a ser... Vamos a revisar un ejemplo ahora, puesto que creo que ya se entiende cómo se hacen los cálculos. En el caso de x2 igual a 5 y x3 igual a 8, va a ser f3 de x2 igual a 2000 por menos 8, puesto que x3 es igual a 8, por lo tanto eso es 0, más contratación de personal, que es 3000 más 2500 multiplicado por 8 menos 5, porque es x3 menos x2. Eso me da un total de 3000 más 7500, que eso va a ser 3000 más 7500, que eso va a ser igual a 10500, más 5, esto me da como resultado 15500. Los 5000 provienen de este parámetro de acá, puesto que estamos analizando f4 de 8, dado que x3 es igual a 8. Por lo tanto, estos 15500 van
en ese sentido. Otro ejemplo solamente para observar, que es cuando x2 y x3 es 7 y 8. Ustedes pueden observar y sacar sus propias conclusiones. Veamos ahora etapa i igual a 2. En la etapa i igual a 2 tenemos que x1 puede tener alternativas de 7 y 8, mientras que x2 de 4 a 8. Por eso que los números, la cantidad de números para analizar son 10. Y la función recursiva es minimizar 2000 por x2 menos 4, porque 4 es igual a b2, más c2 más la función recursiva anterior, en el que ya solamente nos interesa saber el x2 y cuál es la solución óptima respectiva. Pero aquí vamos a tener ahora dos alternativas de análisis. Uno cuando es C2 con contratación de personal, y esto se produce siempre y cuando x2 sea mayor que x1. Pero también va a existir costos de desvinculación siempre y cuando se cumpla esta condición. Por eso que C2 no es una fórmula única, eso va a depender de la condición que posea x2 y x1. Todos los valores. Estos son todos los valores resultantes de reemplazar metros que correspondan. Para x1 igual a 7, el mínimo valor se encuentra en 16.500. Por lo tanto, esa es la solución óptima, y 16.500 pertenece al valor de 7, por lo tanto, x2 asterisco es igual a 7. Por su parte, con x1 igual a 8, se encuentra en 13, en 13.000. Esa es la solución óptima, y 13.000 pertenece a 8, por lo tanto, x2 es igual a 8. Veamos cómo se calcularon algunos de esos parámetros. Por ejemplo, cuando x1 y x2 es igual a 7 y 5, quiere decir que existe desvinculación de personal, puesto que x1 es mayor que x2. Por lo tanto, f2 de x1 es 2000 por 5 menos 4, donde x2 es 5, más 1500 por x1 menos x2, o sea 7 menos 5. Por lo tanto me da 2000 más 3000, 5000, más 15.500. ¿Y eso por qué? Porque estamos hablando de x2 igual a 5. Y f3 de 5 es igual a 15.500, que es el valor que se reemplaza acá. Y eso me da 20.500, que corresponde a este valor. Saquen ahora sus propias conclusiones en base al próximo análisis de x1 y x2 con 7 y 8. Ahora x2 es mayor que x1, por lo tanto tengo que utilizar x2 como contratación de personal. 2000 por 4, más 3000, más 2500 por 1, más 5000, puesto que x2 es igual a 8. Por lo tanto, f3 de 8 es igual a 5000. Todo esto me da 18.500. Y nos queda por analizar la última etapa, que es la etapa i igual a 1, donde f1 de x0 es igual a la minimización de 2000, factor de x1 menos 7 más c2 más f2 de x1. x0 representa a la cantidad de trabajadores que se requieren para la semana 0. Pero para este ejercicio no existe semana 0. Por lo tanto, como no existen trabajadores, x0 tiene que ser igual a el único valor posible, que es 0. Y tenemos la función recursiva de f2 de x1 con los datos ya resumidos, y las alternativas son x0 igual a 0, x2 7, 8 y b1 es 7, por lo que aparece dentro de este parámetro. Entonces, x0 es 0, x1 es 7 y 8, sacamos las alternativas y nos da que el valor mínimo entre 37.000 y 38.000 es 37.000. Eso implica entonces que 37.000 pertenece a x1 igual a 7, por lo que x1 asterisco es igual a 7. ¿Y qué es lo que operamos en el caso de C2? Solamente contratación de personal, porque siempre el x0 es menor que el x1. Ahora vamos a revisar un número para que ustedes observen cómo nosotros obtuvimos su valor. 2000 por 8 menos 7 más 3000 por 2500 por 8 menos 0 más 2000 por 8 menos 7
que me da 2000, más 3000, más 2500 por 8, más 13000, que consiste en la función recursiva f2 de x1 cuando x1 es igual a 8. Por lo tanto, f2 de 8 es igual a 13000. Y todo como resultado 38.000, que corresponde a este valor que aparece acá. Con eso se terminan los análisis del... Y paso siguiente, procedemos a encontrar la solución. La solución final de la etapa i igual a 1. Vamos comenzando ahora desde el inicio hasta el término. Primero, nosotros asumimos que se inicia con 0 trabajadores, por lo tanto x0 igual a 0. Y buscamos la fila de x0 igual a 0 y nos da como resultado que en la semana 1 se contrata a 7 trabajadores, puesto que x1 es igual a 7. Próxima tabla a considerar. En la semana 2 se inicia con 7 trabajadores, puesto que x1 es igual a 7. Buscamos la fila de x1 igual a 7 y nos encontramos con que en la semana 2 no se contrata o despide trabajadores, puesto que x2 es igual también a 7. ¿Qué pasa en la semana 3? Eso corresponde a la etapa i igual a 3. La semana 3 se inicia con 7 trabajadores porque x2 es igual a 7. Buscamos x2 igual a 7 y vemos que x3 ahora es igual a 8, el óptimo. Por lo tanto, en la semana 3 se contrata a un trabajador adicional porque x3 es igual a 8. Se mantienen los otros 7 trabajadores ya contratados. ¿Qué pasa en la semana 4? En la semana 4 se inicia con 8 trabajadores porque x3 es igual a 8 y es la única opción dentro de esta tabla. Por lo tanto, con x3, 8, vemos que ahora x4 asterisco es igual a 6. Por lo tanto, en la semana 4 se despide a 2 trabajadores, puesto que disminuimos de 8 a x4 igual a 6. Finalmente, la etapa i igual a 5, que es la semana 5, se inicia con 6 trabajadores, x4 igual a 6. Por lo tanto, buscamos dentro de esta tabla la fila de x4 igual a 6 y observamos que en la semana 5 no se contratan o despiden trabajadores, puesto que x5 es igual a 6. Y con eso damos por terminada lo que es la solución del problema. Y finalmente, la próxima diapositiva es el resumen de la solución final, que es lo que pasa desde la semana 1 hasta la semana 5, y el costo óptimo por la planilla laboral. Y ese costo óptimo por la planilla laboral de 36.000 pesos se obtiene en la tabla de la etapa 1, la recopilación de todos los datos de las etapas anteriores. Por lo tanto, el costo óptimo por planilla laboral es igual a 37.000 pesos. Eso hay que revisarlo en la etapa primera, la inicial, que es la etapa i igual a 1. Es de esperar de que les haya quedado claro la resolución por número de empleados. Es de esperar que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima ocasión.